fueron detenidos esta tarde en distintos operativos y trasladados a estas instalaciones. Nos pedían cuota cada semana, si no pagábamos nos amenazaban con quemar la tienda, los choferes nos paraban en la carretera. El 12 de diciembre de 2025, Edgar Rodríguez Ortiz, alias El Limones, ingresó al penal del Altiplano en Almoloya de Juárez junto con 5 operadores de los Cabrera Saravia, célula del cártel de Sinaloa afín a la Malliza. La captura desató un escándalo político sin precedentes cuando surgieron fotografías de El Limones con Pedro Aces y otros dirigentes de la CATEM Durango, revelando que el narcotraficante había sido nombrado secretario general del sindicato en marzo de 2023. Este es el relato de cómo un cobrador del narco infiltró las estructuras sindicales del país, tejió una red de extorsión que aterrorizó a comerciantes y ganaderos de La Laguna, y cómo su caída expuso las conexiones entre el crimen organizado y el poder político mexicano. Las colonias El Ciprés y J. Guadalupe Rodríguez de Durango dormían en la quietud de la madrugada cuando los vehículos blindados de la Secretaría de Marina comenzaron a posicionarse silenciosamente en las calles que rodeaban los inmuebles identificados como objetivos. Eran las 5 de la mañana del 10 de diciembre de 2025 y la operación que estaba a punto de ejecutarse representaba meses de trabajo de inteligencia coordinado entre múltiples agencias federales. El objetivo principal era Edgar Rodríguez Ortiz, conocido en el mundo criminal como El Limones, jefe de plaza de los Cabrera Saravia en la región Laguna de Durango y Coahuila. Edgar Rodríguez Ortiz había construido su imperio de terror financiero durante años de operación criminal sistemática, extorsionando a comerciantes que intentaban ganarse la vida honestamente, a ganaderos cuyas familias habían trabajado las tierras de Durango durante generaciones, a transportistas que movían mercancías por las carreteras del norte. Su apodo, El Limones, era pronunciado en susurros temerosos por quienes habían experimentado la brutalidad de su sistema de cobro, un nombre que evocaba no la dulzura de la fruta, sino la amargura de tener que entregar el fruto del trabajo propio a criminales armados. Lo que hacía particularmente insidioso el caso de El Limones era la fachada de legitimidad que había construido para ocultar sus actividades criminales. En marzo de 2023, Edgar Rodríguez Ortiz había sido nombrado secretario general de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, CATEM, en Durango. Fotografías publicadas en la página oficial de Facebook del sindicato lo mostraban junto a Pedro Aces, entonces senador de la República y dirigente nacional de la organización, recibiendo el cargo con un mensaje de agradecimiento por la confianza depositada en él. La infiltración del narcotráfico en estructuras sindicales no era fenómeno nuevo en México, pero el caso de El Limones representaba un nivel de audacia que sorprendía incluso a los analistas más cínicos sobre las conexiones entre crimen organizado y poder político. Un hombre que operaba como segundo al mando de los Cabrera Saravia, que extorsionaba a miles de personas en la región Laguna, que lavaba millones de pesos a través de empresas fachada, había sido públicamente reconocido como líder sindical, con fotografías junto a legisladores federales que ahora circulaban por redes sociales, generando escándalo nacional. Los Cabrera Saravia eran una organización criminal conformada por hermanos originarios de la comunidad de Vasco Gil en Canelas, un municipio enclavado en la Sierra de Durango donde las montañas habían servido durante décadas como refugio para el narcotráfico. Habían comenzado cultivando marihuana en las tierras agrestes de la región serrana, vendiendo el producto a organizaciones criminales más grandes, hasta que un conflicto con el lugarteniente de El Chapo en Chihuahua desató una guerra que paradójicamente les dio visibilidad y los posicionó como aliados valiosos del cártel de Sinaloa. La facción de la Malliza, a la que los Cabrera Saravia estaban afiliados, representaba uno de los bandos en la guerra interna que desgarraba al cártel de Sinaloa desde la captura de Ismael El Mayo Zambada. El Limones operaba bajo las órdenes directas de José Luis Cabrera Saravia, conocido como el 03 o el 300, quien lideraba la estructura criminal desde algún punto de la sierra duranguense. La jerarquía era clara: el 03 en la cima, El Limones como operador financiero y jefe de plaza en la zona más rentable del territorio, y debajo de él una red de cobradores, halcones y sicarios que ejecutaban las órdenes. El sistema de extorsión que El Limones había perfeccionado funcionaba con la precisión de una maquinaria corporativa alimentada por el terror. Comerciantes de La Laguna recibían visitas de cobradores que exigían cuotas semanales o mensuales,
cantidades que variaban según el tamaño del negocio, pero que siempre representaban sangría constante para propietarios que no tenían alternativa más que pagar o enfrentar consecuencias que todos conocían, aunque nadie se atreviera a describir en voz alta. Los ganaderos de Durango y Coahuila sufrían quizás más intensamente bajo el yugo de El Limones, obligados a entregar porcentajes de sus ventas, cabezas de ganado como tributo o efectivo, que los dejaba al borde de la ruina, mientras el narcotraficante acumulaba propiedades y vehículos de lujo. Generaciones de familias que habían dedicado sus vidas a criar ganado en las tierras del norte veían cómo el fruto de su trabajo era devorado por criminales que no conocían límites ni compasión. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda había estado rastreando las operaciones de El Limones durante meses, siguiendo el dinero que fluía desde miles de pequeños comercios aterrorizados hacia cuentas bancarias y propiedades registradas bajo nombres de prestanombres. Los analistas descubrieron depósitos millonarios de origen injustificado, transferencias a empresas vinculadas con lavado de dinero, compras sistemáticas de inmuebles, vehículos de lujo, joyas, relojes de colección y apuestas en casinos de la región. Las empresas fachada que El Limones utilizaba para blanquear las ganancias de la extorsión incluían compañías dedicadas a servicios de ingeniería e inmobiliarias que presentaban movimientos financieros atípicos. Estas estructuras corporativas aparentemente legítimas servían para darle apariencia de legitimidad a recursos provenientes de actividades ilícitas, transformando dinero manchado de miedo y sufrimiento en inversiones que podían justificarse ante cualquier auditoría superficial. El negocio del huachicol, el robo de combustible que desangraba a Pemex y alimentaba redes criminales en todo el norte del país, también formaba parte del portafolio criminal de El Limones. Sus operadores controlaban tomas clandestinas que extraían hidrocarburos de ductos para venderlos en el mercado negro, utilizando vehículos especialmente adaptados para transportar el combustible robado hacia puntos de distribución, donde compradores cómplices adquirían gasolina y diésel a precios que no hacían preguntas sobre su origen. El operativo que culminaría con la captura de El Limones fue planeado con la coordinación de múltiples agencias federales que habían estado compartiendo inteligencia durante meses. La Secretaría de Marina lideraría el asalto principal, apoyada por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, el Centro Nacional de Inteligencia, la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional. Era una operación de alto impacto que requería precisión militar. Los cateos simultáneos en Durango y Coahuila comenzaron antes del amanecer, con equipos de asalto ingresando a múltiples inmuebles identificados como propiedad o puntos de operación de la red de El Limones. La sorpresa fue total. El narcotraficante no tuvo tiempo de escapar ni de organizar resistencia antes de que los elementos navales lo tuvieran sometido y esposado. Años de construir un imperio de terror terminaban en segundos de acción táctica ejecutada con eficiencia profesional. El aseguramiento material del operativo reveló la infraestructura que El Limones había acumulado para sus actividades criminales. 5 armas largas fueron confiscadas junto con un arma corta, una granada de fragmentación, equipo táctico completo, cargadores abastecidos con cartuchos útiles y equipos de comunicación que permitían coordinar las operaciones de cobro y vigilancia. Era el arsenal de un pequeño ejército privado dedicado a mantener el control territorial mediante la amenaza constante de violencia. Los 5 operadores que fueron capturados junto con El Limones durante los cateos en Durango y Coahuila representaban diferentes funciones dentro de la estructura criminal. Había cobradores de extorsiones que visitaban negocios y ranchos exigiendo tributos, operadores logísticos que coordinaban el movimiento de recursos y mercancías ilícitas, encargados de vigilancia que monitoreaban actividades de autoridades y competidores, y responsables de proteger las tomas clandestinas de combustible que alimentaban otra fuente de ingresos para la organización. Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, anunció la captura de El Limones en conferencia de prensa, destacando que la detención constituía un golpe directo a las redes de extorsión en línea con la Estrategia Nacional contra la Extorsión. El funcionario enfatizó que Edgar Rodríguez Ortiz era considerado objetivo prioritario por su papel como jefe de plaza y operador financiero de los Cabrera Saravia, responsable de aterrorizar a sectores productivos enteros de la región Laguna. La UIF procedió inmediatamente al bloqueo de cuentas bancarias vinculadas con El Limones y sus operaciones criminales, congelando recursos que representaban años de extorsión y lavado de dinero.
Simultáneamente, las autoridades aseguraron propiedades e inmuebles a nombre de Edgar Rodríguez Ortiz y de prestanombres identificados como parte de su red de lavado de activos. El golpe financiero era tan importante como la captura física del narcotraficante. El traslado de El Limones y los 5 operadores capturados hacia el penal del Altiplano en Almoloya de Juárez, Estado de México, se realizó el 12 de diciembre bajo estrictas medidas de seguridad. El convoy de vehículos blindados atravesó cientos de kilómetros desde Durango hasta el centro del país, transportando a los 6 detenidos hacia una de las prisiones de máxima seguridad más temidas de México, donde narcotraficantes de alto perfil cumplían condenas alejados de cualquier posibilidad de fuga o de continuar dirigiendo operaciones criminales. El ingreso al altiplano marcaba el fin de la carrera criminal de El Limones en libertad, pero el verdadero escándalo apenas comenzaba cuando las fotografías de su nombramiento como secretario general de CATEM Durango comenzaron a circular masivamente en redes sociales. Las imágenes de marzo de 2023 mostraban a Edgar Rodríguez Ortiz junto a Pedro Aces y otros dirigentes sindicales, evidencia gráfica de la penetración del narcotráfico en estructuras que supuestamente representaban los intereses de trabajadores honestos. La página de Facebook de CATEM Durango, donde originalmente habían sido publicadas las fotografías comprometedoras, desapareció de internet pocas horas después de que las imágenes comenzaran a viralizarse. La eliminación de la cuenta oficial del sindicato en la red social no hizo más que alimentar las sospechas sobre el alcance de las conexiones entre la organización criminal y la estructura sindical, un intento desesperado por borrar evidencia que ya había sido capturada y compartida por miles de usuarios. Pedro Aces, el entonces senador que aparecía en las fotografías junto a El Limones y que actualmente servía como diputado federal por Morena y dirigente nacional de CATEM, emitió un comunicado rechazando de manera categórica cualquier vínculo personal con el detenido. Afirmó que la SSPC no había señalado relación alguna entre Edgar Rodríguez Ortiz y la organización sindical en su información oficial, y acusó a quienes difundían las imágenes de intentar manchar el esfuerzo de cientos de miles de trabajadores afiliados. El deslinde de Aces incluía felicitaciones a las autoridades federales y a Omar García Harfuch por la captura de El Limones, calificando la operación como un golpe relevante contra las estructuras de los Cabrera Saravia en el norte del país. La ironía de felicitar por la detención de alguien que había sido fotografiado junto a él recibiendo un cargo sindical no escapaba a los observadores políticos que seguían el desarrollo del escándalo con creciente incredulidad. La estructura de los Cabrera Saravia sufría con estas capturas uno de los golpes más severos a su capacidad operativa en la región Laguna. La pérdida simultánea de El Limones y 5 de sus principales colaboradores dejaba un vacío de liderazgo que no sería fácil de llenar, especialmente considerando que la UIF había congelado los recursos financieros que alimentaban las operaciones de extorsión, huachicol y lavado de dinero. El 03 necesitaría reconstruir casi desde cero su presencia en una de las zonas más importantes de su territorio. La guerra entre los Cabrera Saravia y la línea del nuevo cártel de Juárez, por el control del Triángulo Dorado, continuaba independientemente de las capturas, una disputa territorial que había convertido a municipios de Chihuahua, Durango y Sinaloa en campos de batalla donde la violencia era constante. La debilidad temporal de los Cabrera tras la caída de El Limones podía ser aprovechada por sus rivales para avanzar sobre territorio que antes estaba firmemente controlado por la facción de la Malliza. Los comerciantes de la Laguna, que habían pagado extorsiones durante años a la red de El Limones, recibían la noticia de su captura con esa mezcla de alivio y escepticismo que caracteriza a quienes han aprendido que las victorias contra el crimen organizado suelen ser temporales. Se preguntaban quién vendría ahora a cobrar las cuotas, si la organización enviaría nuevos representantes o si finalmente podrían operar sus negocios sin el peso constante del tributo obligatorio al narcotráfico. Los ganaderos de Durango y Coahuila, que habían sido víctimas de la extorsión de El Limones durante años, procesaban la información sobre su ingreso al altiplano con emociones complejas. Hombres curtidos por el trabajo duro que habían visto cómo sus ganancias eran devoradas por criminales, que habían temido por la seguridad de sus familias, que habían considerado abandonar tierras que sus ancestros habían trabajado, finalmente veían algo parecido a justicia, aunque sabían que el sistema que los había oprimido probablemente sobreviviría. Las investigaciones derivadas de la captura de El Limones apenas comenzaban, con fiscales analizando la documentación confiscada, los registros de comunicaciones, las transacciones financieras bloqueadas por la UIF,
Cada pieza de evidencia podía revelar conexiones con otros miembros de la organización criminal, con funcionarios corruptos que habían facilitado las operaciones, con empresarios que habían servido como prestanombres para el lavado de dinero. El caso prometía expandirse significativamente. El escándalo político generado por las fotografías de El Limones con dirigentes de CATEM planteaba preguntas incómodas sobre los procesos de selección de liderazgos sindicales en México, sobre la capacidad del crimen organizado para infiltrar instituciones que deberían representar los intereses de trabajadores honestos. Analistas señalaban que el caso evidenciaba fallas sistemáticas en los controles que supuestamente debían prevenir exactamente este tipo de infiltración criminal en organizaciones legítimas. La comunidad de Vasco Gil en Canelas, Durango, de donde provenían los hermanos Cabrera Saravia que habían fundado la organización criminal, continuaba existiendo en ese limbo entre la legalidad formal y la realidad del narcotráfico que dominaba la sierra duranguense. Generaciones habían crecido viendo cómo el cultivo de drogas era la única actividad económica viable en tierras donde el gobierno nunca había llegado con alternativas, donde la pobreza empujaba a jóvenes hacia caminos que casi siempre terminaban en prisión o muerte. Los abogados defensores de El Limones y los 5 operadores capturados prepararían estrategias legales para cuestionar los procedimientos del operativo, la validez de la evidencia recopilada, la legalidad de los bloqueos financieros ordenados por la UIF. Era el comienzo de batallas judiciales que podían prolongarse durante años mientras los acusados permanecían en el altiplano esperando resoluciones que el sistema de justicia mexicano producía con lentitud exasperante. Las familias de los 6 detenidos enfrentaban ahora la realidad de tener a sus parientes en una de las prisiones más estrictas del país, donde las visitas eran limitadas, la comunicación controlada, y las condiciones diseñadas para romper cualquier conexión con el mundo exterior que pudiera permitir la continuación de actividades criminales. El altiplano había sido construido específicamente para albergar a narcotraficantes de alto perfil, y El Limones se unía a esa población carcelaria de élite criminal. El impacto económico de la red de extorsión de El Limones en la región Laguna era difícil de cuantificar, pero innegablemente masivo. Miles de comercios habían pagado cuotas durante años, cientos de ganaderos habían entregado parte de sus ganancias, transportistas habían sido obligados a contribuir al sistema de terror financiero. Todo ese dinero extraído de la economía legítima había alimentado las arcas del crimen organizado, mientras empobrecía a comunidades enteras que intentaban prosperar honestamente. Los periodistas que cubrían el caso de El Limones y el escándalo de CATEM navegaban el reportaje con la cautela que exigía informar sobre narcotráfico en México, donde los detalles incorrectos o las revelaciones excesivas podían atraer consecuencias fatales. Las notas mantenían cierta distancia sobre aspectos específicos de las conexiones políticas reveladas, citando fuentes oficiales y dejando que las fotografías hablaran por sí mismas sobre relaciones que ningún comunicado podía explicar satisfactoriamente. El sistema de tomas clandestinas de combustible que El Limones supervisaba representaba pérdidas millonarias para Pemex y riesgos constantes para las comunidades donde los ductos eran perforados ilegalmente. Explosiones, derrames, incendios eran consecuencias potenciales de actividades que priorizaban ganancias criminales sobre cualquier consideración de seguridad. La captura del operador no eliminaba automáticamente la infraestructura de huachicol que había construido durante años. Las elecciones venideras serían inevitablemente afectadas por el escándalo que vinculaba a un narcotraficante con estructuras sindicales y, por extensión, con figuras políticas fotografiadas junto a él. Opositores utilizarían las imágenes de El Limones con Pedro Aces como evidencia de la penetración del crimen organizado en organizaciones afines al partido gobernante, mientras defensores del diputado federal insistirían en que las fotografías no demostraban conocimiento de las actividades criminales de Edgar Rodríguez Ortiz. Los trabajadores honestos afiliados a CATEM en todo el país enfrentaban el estigma de pertenecer a una organización cuya dirigencia regional en Durango había incluido a un narcotraficante confeso. Miles de personas que simplemente buscaban representación sindical legítima veían cómo el nombre de su organización era arrastrado por escándalos que nada tenían que ver con sus luchas laborales cotidianas. Era otro costo colateral del narcotráfico que rara vez se cuantificaba en las estadísticas oficiales. La cooperación entre agencias federales que había hecho posible la captura de El Limones y sus operadores era presentada como modelo de lo que podía lograrse cuando las instituciones trabajaban coordinadamente.
Sin embargo, críticos señalaban que esa coordinación era excepcional y que la fragmentación institucional seguía siendo la norma, con agencias que frecuentemente competían entre sí, en lugar de compartir información que pudiera llevar a resultados similares contra otras estructuras criminales. El Triángulo Dorado continuaba siendo el corazón del narcotráfico sinaloense, esa vasta extensión montañosa donde las autoridades entraban solo con grandes fuerzas y nunca permanecían demasiado tiempo. Los Cabrera Saravia eran apenas una de las múltiples organizaciones que operaban en la región, y su debilitamiento temporal no significaba el fin de las actividades criminales que habían definido a esas montañas durante más de medio siglo de historia del narcotráfico mexicano. Las cuentas bancarias bloqueadas por la UIF contenían recursos que representaban el sufrimiento de miles de víctimas de extorsión, dinero arrancado mediante amenazas a personas que no tenían más opción que pagar o enfrentar violencia. La recuperación de esos activos y su eventual destino eran temas que los procesos legales tardarían años en resolver, mientras las víctimas continuaban sin recibir compensación por lo que les había sido robado durante tanto tiempo. Los analistas de seguridad que estudiaban el caso de El Limones incorporaban su captura a modelos más amplios sobre cómo las organizaciones criminales utilizaban estructuras legítimas como fachada para sus operaciones. El caso del narcotraficante convertido en líder sindical demostraba niveles de sofisticación en la infiltración del crimen organizado que requerían respuestas igualmente sofisticadas de las autoridades, no solo operativos de captura, sino también vigilancia constante de instituciones potencialmente comprometidas. Los sicarios que habían trabajado bajo las órdenes de El Limones y que no habían sido capturados en los operativos enfrentaban ahora decisiones sobre su futuro. Algunos intentarían continuar operando bajo nuevos liderazgos que emergieran dentro de los Cabrera Saravia. Otros buscarían empleo con organizaciones rivales. Algunos quizás aprovecharían el momento de caos para abandonar el mundo criminal antes de que la violencia o la justicia los alcanzara. El reacomodo posterior a capturas importantes siempre generaba oportunidades y peligros. La mañana del 12 de diciembre, mientras El Limones y sus 5 colaboradores eran procesados para su ingreso al penal del Altiplano, la región Laguna de Durango despertaba a una realidad ligeramente diferente. Los comerciantes abrían sus negocios sin saber si alguien vendría a cobrar la cuota esa semana. Los ganaderos alimentaban a sus animales preguntándose si finalmente podrían conservar el fruto completo de su trabajo. Los transportistas recorrían carreteras donde quizás ya no habría retenes criminales exigiendo tributos. La historia de Edgar Rodríguez Ortiz, El Limones, desde su ascenso como operador financiero de los Cabrera Saravia hasta su caída en un operativo federal coordinado, ilustraba tanto las capacidades como las limitaciones del Estado mexicano en su lucha contra el crimen organizado. Se podía capturar a líderes, desmantelar redes específicas, congelar activos, pero cambiar las condiciones estructurales que hacían posible que un narcotraficante fuera nombrado líder sindical requería transformaciones mucho más profundas que ningún operativo policial podía lograr. El penal del Altiplano recibía a 6 nuevos internos esa mañana de diciembre, hombres que habían aterrorizado a comunidades enteras durante años y que ahora enfrentarían la justicia en una de las instituciones penitenciarias más estrictas del país. El Limones, quien había sido segundo al mando de los Cabrera Saravia, quien había sido fotografiado con senadores y dirigentes sindicales, quien había acumulado propiedades y vehículos de lujo con dinero de extorsión, ahora vestía uniforme de preso y dormía en celda de máxima seguridad. Y mientras el escándalo político de las fotografías de CATEM continuaba desarrollándose en redes sociales y medios de comunicación, mientras analistas debatían sobre la penetración del narcotráfico en instituciones mexicanas, mientras víctimas de extorsión procesaban la noticia de que sus torturadores finalmente enfrentaban consecuencias, la maquinaria del crimen organizado en el norte de México continuaba operando. Otros líderes ascenderían para llenar el vacío dejado por El Limones, otras redes de extorsión se reorganizarían bajo nuevos comandos, otros narcotraficantes quizás ya planeaban infiltrar otras instituciones. José Luis Cabrera Saravia, el 03, recibiría la noticia del ingreso de su principal operador financiero al Altiplano, con la certeza de que las autoridades habían logrado penetrar profundamente su organización. La pérdida de El Limones significaba quedarse sin el hombre que mejor conocía los flujos de dinero, las rutas de lavado, los contactos con empresarios y funcionarios corruptos que facilitaban las operaciones.
Encontrar reemplazo para alguien con esa experiencia y esas conexiones tomaría tiempo que la guerra territorial contra la línea no necesariamente concedería. Las empresas de ingeniería e inmobiliarias que habían servido como vehículos de lavado de dinero para el Limones serían investigadas exhaustivamente por la UIF y la Fiscalía General de la República. Cada transacción sospechosa, cada depósito inexplicable, cada compra de propiedad sería examinada buscando evidencia adicional que pudiera fortalecer los casos contra los detenidos y potencialmente revelar a otros participantes en la red de lavado de activos que el narcotraficante había construido durante años. Los casinos de la región donde el Limones había blanqueado dinero mediante apuestas millonarias recibirían visitas de inspectores federales buscando registros de transacciones, grabaciones de cámaras de seguridad, testimonios de empleados que pudieran haber facilitado o simplemente observado las operaciones de lavado. Algunos establecimientos enfrentarían sanciones por complicidad, otros cooperarían activamente esperando clemencia de autoridades que tenían poder para cerrarlos definitivamente. Los informantes que habían proporcionado inteligencia crucial sobre las ubicaciones de El Limones y sus propiedades vivían ahora con el temor constante de ser identificados por los remanentes de los Cabrera Saravia. El mundo del narcotráfico castigaba la traición con brutalidad ejemplar, y quienes habían colaborado con las autoridades sabían que su seguridad dependía de programas de protección que la historia había demostrado frecuentemente inadecuados para evitar represalias. Las viudas de ganaderos que habían sido asesinados por resistirse a la extorsión de El Limones observaban las noticias de su ingreso al altiplano con emociones que ninguna palabra podía describir adecuadamente. Hombres que habían preferido morir antes que entregar el trabajo de sus vidas a criminales, que ahora eran recordados por familias que finalmente veían algo parecido a justicia, aunque sabían que ninguna sentencia devolvería a los padres, esposos e hijos perdidos. Los jóvenes de la región Laguna, que habían sido reclutados por la organización de El Limones, como halcones, cobradores y vigilantes, enfrentaban ahora la incertidumbre de pertenecer a una estructura criminal debilitada. Algunos buscarían desertar hacia otras organizaciones, otros intentarían demostrar lealtad a quienes emergieran como nuevos líderes. Muchos terminarían en prisión o muertos antes de cumplir 30 años. Siguiendo el destino estadístico de quienes elegían el narcotráfico como carrera. Los funcionarios corruptos que habían protegido las operaciones de El Limones a cambio de sobornos mensuales procesaban las noticias de su captura con nerviosismo creciente. Policías municipales, agentes de tránsito, inspectores de diversos tipos que habían recibido dinero para ignorar actividades sospechosas, ahora se preguntaban si sus nombres aparecerían en los registros confiscados, si serían los próximos en enfrentar investigaciones que podían terminar sus carreras y libertades. Las propiedades aseguradas durante los operativos incluían residencias lujosas en fraccionamientos exclusivos de La Laguna, que contrastaban dramáticamente con las condiciones de vida de las miles de víctimas que habían sido extorsionadas. Para pagar por esos lujos, cada metro cuadrado de esas casas representaba el sufrimiento de comerciantes y ganaderos obligados a entregar dinero que sus familias necesitaban para sobrevivir, mientras El Limones acumulaba bienes que ahora el Estado confiscaba. Los vehículos de lujo que El Limones había comprado con dinero de extorsión serían eventualmente subastados o destinados a uso gubernamental, transformados de símbolos de poder criminal en recursos públicos que quizás nunca llegarían a beneficiar a las comunidades victimizadas durante años. El sistema de extinción de dominio funcionaba lentamente y las víctimas rara vez veían compensación directa por lo que les había sido robado. La documentación confiscada en los cateos revelaba la meticulosidad con que El Limones había administrado su imperio de terror financiero. Registros de pagos recibidos, listas de negocios extorsionados, calendarios de cobro, contactos de funcionarios sobornados, todo organizado con la precisión de un administrador corporativo, aunque el producto que manejaba fuera miedo y sufrimiento humano. Esa evidencia sería crucial para los procesos judiciales que apenas comenzaban. Los equipos de comunicación encriptada confiscados durante los operativos estaban siendo analizados por especialistas en inteligencia electrónica que buscaban descifrar mensajes, recuperar contactos, identificar ubicaciones que pudieran llevar a más capturas. Cada teléfono, cada radio, cada dispositivo de almacenamiento era una mina potencial de información que podía expandir significativamente las investigaciones contra los Cabrera Saravia.
Las comunidades rurales de Durango, donde el Limones había operado sus redes de extorsión, habían desarrollado durante años estrategias de supervivencia que incluían no ver nada, no escuchar nada, no decir nada. La captura del jefe de plaza no cambiaría inmediatamente esas costumbres arraigadas por el terror. La desconfianza hacia cualquier autoridad era tan profunda que la esperanza parecía un lujo peligroso que pocos se atrevían a permitirse. Los abogados especializados en defensa de narcotraficantes ya preparaban recursos para cuestionar cada aspecto de los procedimientos contra el Limones y sus 5 colaboradores. Amparo contra el bloqueo de cuentas, impugnación de las órdenes de cateo, cuestionamiento de la cadena de custodia de evidencias. Todo el arsenal legal disponible sería desplegado en batallas judiciales que podían prolongarse durante años mientras los acusados permanecían en el altiplano. Los procesos de vinculación a proceso de los 6 detenidos se desarrollarían en audiencias donde fiscales presentarían evidencia de extorsión, lavado de dinero, pertenencia a organización criminal y otros delitos que podían sumar décadas de prisión. Los jueces de control evaluarían si existían elementos suficientes para mantener a los acusados en prisión preventiva mientras continuaban las investigaciones, un trámite que casi siempre favorecía a la acusación en casos de narcotráfico de alto perfil. El legado de terror que el Limones dejaba en la región laguna de Durango y Coahuila no desaparecería con su ingreso al altiplano. Comerciantes que habían cerrado negocios por no poder pagar las cuotas, ganaderos que habían abandonado tierras trabajadas por generaciones, emprendedores que nunca iniciaron proyectos por temor a las consecuencias, todos ellos llevaban marcas invisibles pero permanentes de lo que significaba vivir bajo el dominio del crimen organizado. Los hijos de las víctimas de extorsión habían crecido viendo a sus padres humillados, obligados a entregar el fruto de su trabajo a criminales que llegaban con armas y amenazas. Esa generación había aprendido que en México el trabajo honesto no garantizaba prosperidad, que los criminales podían tomar lo que quisieran sin consecuencias reales. Cambiar esa percepción requeriría décadas de esfuerzo sostenido y resultados visibles que las capturas individuales no podían lograr por sí solas. Los corridos que eventualmente se compondrían sobre la caída de El Limones narrarían su historia según las convenciones del género, quizás glorificando su astucia al infiltrar estructuras sindicales, lamentando su captura, celebrando su lealtad a los Cabrera Saravia. Esas canciones se escucharían en fiestas y cantinas de Durango, perpetuando la cultura que romantizaba el narcotráfico mientras ignoraba el sufrimiento de miles de víctimas anónimas. Las madres de los operadores capturados junto con el Limones lloraban a hijos que habían elegido caminos que inevitablemente terminaban en prisión o muerte violenta. Mujeres que quizás nunca supieron exactamente qué hacían sus hijos para ganar dinero, que preferían no preguntar demasiado mientras llegaban recursos al hogar, ahora enfrentaban la realidad de visitar familiares en una prisión de máxima seguridad a cientos de kilómetros de distancia. Los analistas políticos que examinaban el escándalo de las fotografías de CATEM señalaban que el caso revelaba fallas sistemáticas en los controles que deberían prevenir la infiltración criminal en organizaciones legítimas. El hecho de que un narcotraficante activo pudiera ser nombrado dirigente sindical, ser fotografiado con legisladores federales y operar durante años sin que nadie cuestionara sus credenciales demostraba vulnerabilidades que iban mucho más allá de un caso individual. El futuro de CATEM Durango, tras la revelación de que su secretario general era un narcotraficante, permanecía incierto mientras la dirigencia nacional intentaba contener el daño reputacional. Miles de trabajadores afiliados se preguntaban si debían permanecer en una organización cuyo nombre ahora estaba asociado con el crimen organizado, si sus cuotas sindicales habían financiado indirectamente actividades criminales, si podían confiar en liderazgos que habían permitido tal infiltración. La estrategia nacional contra la extorsión que el gobierno federal promovía como respuesta al problema que el Limones personificaba enfrentaba obstáculos monumentales. La corrupción enquistada en instituciones, la falta de recursos para proteger testigos, el miedo que impedía denuncias, la presencia territorial de grupos armados que podían ejecutar represalias, todo conspiraba para mantener sistemas de extorsión funcionando incluso cuando sus líderes caían. Y así terminaba el capítulo de libertad de Edgar Rodríguez Ortiz, el Limones, el narcotraficante que había logrado infiltrar estructuras sindicales, mientras operaba una red de terror financiero que tuvo de rodillas a comerciantes y ganaderos de la región laguna durante años.
Su ingreso al penal del Altiplano, junto con 5 de sus colaboradores, representaba un golpe significativo contra los Cabrera Saravia, pero no el fin de la violencia ni de la extorsión que habían definido la vida cotidiana en Durango y Coahuila. Las fotografías de El Limones junto a Pedro Haces y otros dirigentes sindicales permanecerían en Internet como testimonio de una infiltración criminal que había sido posible porque nadie quiso ver lo que estaba frente a sus ojos, porque las verificaciones de antecedentes eran superficiales o inexistentes, porque el dinero del narcotráfico abría puertas que deberían haber permanecido cerradas. México procesaba otro escándalo que revelaba las profundas conexiones entre el crimen organizado y las instituciones que supuestamente representaban a los trabajadores honestos del país, mientras en algún lugar de la Sierra de Durango otros hombres ambiciosos probablemente ya planeaban seguir los pasos de El Limones, construir sus propios imperios de terror, infiltrar otras estructuras legítimas, hasta que la justicia o la violencia de sus propios mundos los alcanzara como había alcanzado finalmente al secretario general de CATEM Durango, que ahora dormía su primera noche tras los muros del Altiplano.